Este documental es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, administrado por la Autoridad Nacional de Televisión. La ciudad es un entramado de calles, casas, edificios y estructuras que los seres humanos construimos para nuestro beneficio. Armenia, llamada Ciudad Milagro de Colombia, es el centro de acopio de toda la producción agrícola que se da en los campos aledaños. Posee una alta densidad demográfica, una intensa y constante urbanización que transforma su entorno a diario. Sin embargo, el cemento no ha podido conquistar todos sus rincones. El bosque nos persigue, desde el viejo cedro hasta el noble nogal, el naciente bambú como nuestra pujanza cuyabra, nuestra identidad como parte del mismo lugar en el que nacimos, crecemos y moriremos. Armenia, eres mitad mujer y mitad sueño. Y a ti, Armenia, madre de mi madre, sangre de mi tierra, te declaro independiente como el nombre de guerra que te dio origen. Bueno, salir de todas maneras hacia mi apartamento es fundamental porque pues, es un lugar muy modesto, es muy pequeño, pero tiene una vista inigualable que es el Guadual, ¿no? Y eso reporta pues no solamente una tranquilidad, sino una particular forma de regresar al hogar. Es decir, es algo que yo he construido con mi trabajo y que me siento pues como muy orgulloso de tener, ¿no? Ya pues salir de acá, obviamente de dejar la rutina del trabajo, pues me ayuda mucho el sentarme, sobre todo a visualizar ese Guadual y a tratar de repensar mejor las cosas para el día siguiente, ¿no? Porque de todas maneras en muchas situaciones, por lo menos a nivel jurídico, hay unas, digamos, historias de vida que son tan difíciles, tan complicadas, que es la única forma, digamos, de escapar un poco de esas situaciones de vida que uno tiene que tratar de resolver de la mejor manera. La ciudad, pues como todas las ciudades en desarrollo, ¿cierto? En nuestra región, ha sufrido un proceso de industrialización y desarrollo. Para el caso de Armenia, el eje cafetero, estamos hablando de 250 años aproximadamente. Inicialmente pues eran bosques, ¿no? Con el proceso de colonización lo que se empezó a originar fue presencia de parches. En la medida que el campesino y el colonizador iba entrando, pues se iban abriendo brechas. ¿Qué pasó con el tiempo? Que se crearon parches o bosques, o mini bosques mejor, que es lo que tenemos actualmente. Eso tiene unas implicaciones bastante interesantes desde el punto de vista de la ecología urbana, que es el área en la que se trabaja en gran cantidad actualmente en la biología. Una de ellas es la desconexión que hay entre los parches o entre las especies. Ya no hay conectividad. Por otro lado, pues la pérdida de diversidad asociada, porque no es lo mismo tener un bosque continuo
donde hay una interacción entre muchas especies en un bosque grande, a tenerlo ya en parches. Entonces, si se ve desde el aire, lo que vamos a encontrar es como una matriz de muchos cuadritos, donde vamos a encontrar cultivos, zonas construidas, parches de especies monoespecíficas, etc. Bueno, Armenia alberga gran diversidad biológica, plantas, fauna silvestre, hongos, entre otros organismos. Son innumerables las microcuencas o los drenajes urbanos acá en el municipio de Armenia, y son alrededor de 52 microcuencas urbanas. El estado de conservación son buenas teniendo en cuenta la cobertura vegetal. Y especies amenazadas de flora que son objeto de conservación de la biodiversidad a nivel nacional. Y esas especies son importantes conservarlas porque algunas de ellas hoy por hoy se encuentran amenazadas y todavía en los relictos boscosos de la mayoría de los drenajes urbanos del municipio las podemos encontrar. La Organización Mundial de la Salud ha definido que un ciudadano debería tener entre 5 y 9 metros cuadrados en promedio de vegetación para considerarse que es un ciudadano con una calidad de vida óptima. Sin embargo, aquí, con todos los relictos urbanos que tenemos, sin duda alguna Armenia cumple con esas condiciones. Tenemos muchas posibilidades de aprovechar esos fragmentos. Bueno, en términos de los beneficios que nos prestan los bosques de la ciudad de Armenia, por ejemplo, hay un servicio muy importante que son los servicios culturales. O sea, hay que reconocer que los bosques de Armenia son lugares de esparcimiento donde las personas aprovechan para ir a disfrutar, gozar con sus hijos, compartir un rato agradable, y eso genera un vínculo entre el hombre y la naturaleza. Hay servicios, por ejemplo, también de regulación hidrológica. Hay que decirlo que la ciudad de Armenia es un conglomerado de una red de quebradas, y en esas quebradas convergen bosques, y esos bosques nos están conservando suelos, nos están regulando el agua que escurre por esas quebradas. Allá hay unos beneficios muy importantes. Servicios de conservación de la biodiversidad. ¿Quiénes no reconocen que los bosques de la ciudad de Armenia cumplen unas funciones muy importantes frente a la conservación de las especies que hay en nuestra ciudad? Por ejemplo, especies como el barranquero, guatines, distintas clases de aves, colibríes. O sea, hay unos valores muy importantes allí donde esos bosques conservan un hábitat para que esas especies puedan sobrevivir. Por ejemplo, otro tema, el tema de la biodiversidad relacionada a los guaduales. Muchos de nuestros bosques aquí en la ciudad de Armenia son guaduales que cumplen una función muy importante. Frente al tema de la captura de carbono, que lo mencionaba anteriormente, estos bosques, aunque ya contienen carbono, en la medida que van creciendo pueden capturar un poco más. Pero si establecemos más bosques en zonas donde no hay bosques, pero que deben conservarse, vamos a capturar más carbono. La quebrada La Cristalina para nosotros es algo, mejor dicho, el pulmón de nosotros acá es como un almacenamiento de agua, porque eso es constante, que ese también tiene que darle mantenimiento. En el terremoto, cuando pasó el terremoto, nosotros nos suplíamos de esa agua limpiecita, no solo nosotros, varios barrios de acá, que nos tocó duro, nos tocó cuidarla porque se quería destruir. Aquí en Armenia los bosques crecen en medio del cemento. Desde el aire se ven pequeñas islas verdes como oasis. Grandes arboledas que separan barrios. Extensos cinturones vegetales que bordean avenidas y residencias, circundando grandes sectores de la ciudad, razón por la que en diferentes lugares de la capital quindiana
Estos bosques hacen parte de las causas y efectos de diferentes conflictos. Cuando el terremoto del 99, que nació ese gran programa Adoptemos la Quebrada, nuestro barrio, empezamos a hacer un diagnóstico y buscamos información de cómo era Armenia, cuántas quebradas tenían. Encontramos que en 1966 habían 152 quebradas urbanas afloradas en el municipio, 152. Cuando empezamos el programa de Adoptemos la Quebrada, mi barrio, que nos recorrimos todas las quebradas de Armenia, habían afloradas 52 quebradas, donde en el después del terremoto la gente tomó el agua de allí, vivieron la problemática tan grave que tuvimos en el terremoto y tenían el agua. Después del terremoto que llegó el FORE, que empezó la reconstrucción, entre comillas, tejido social, donde hicieron diferentes barrios de Armenia, sin ningún escrúpulo, taparon las quebradas, muchas quebradas fueron tapadas, no canalizadas, las taparon, le tiraron la tierra. Hoy en día tenemos un problema muy grande en muchos barrios del sur, que los bloques, hay bloques en algunos barrios que ya están cediendo. ¿Por qué? Porque están sobre tierra movida y el agua busca la salida tarde que temprano. Entonces, hoy en el 2014, ¿cuántas quebradas hay y cómo estamos? Contaminadas 100%. Aquí en el norte teníamos quebradas muy hermosas, en Armenia se contaba con 6.400 y pico, no le cuento de hectáreas de relictos de bosque urbano. Vamos a ver cuánto tenemos hoy en día en el 2014. Hasta qué punto esa conciencia de todo ese equipo de personas que construyeron, donde los permisos fueron dados sin ningún escrúpulo. Y hacia el norte, ¿cuántas construcciones y cuánto bosque han tumbado para los nuevos condominios? ¿Cuántas quebradas aquí en el norte? En el centro, en el sur, en el occidente, en el oriente. Entonces yo creo que es muy importante, y la contaminación que tenemos en nuestras quebradas por los descoles que están cayendo a media ladera. Es una problemática social muy grande. Después del terremoto vino el auge de los escombros, entonces a todas las demoliciones les dio por llenar todos los huecos que habían en la ciudad de Armenia, o bueno, no todos, la mayoría de los huecos que habían en la ciudad de Armenia con escombros. Estos escombros tampoco fueron realizados, estos rellenos tampoco fueron realizados técnicamente. Sin duda alguna, el medio ambiente se ve altamente perjudicado por estos llenos en las cañadas. Armenia es una ciudad que en el solo municipio tiene 52 cañadas, de las cuales yo creo que el 99% están contaminadas. Y más si las vamos a tapar ahora con escombros, pues se va a generar un problema mayor. Por más que las tapemos, el agua va a seguir corriendo por debajo de estos escombros. Tarde o temprano esta agua va a empezar a arrastrar los finos, que es el material más delgadito, más fino que hay en estos llenos, y va a producir unas socavaciones, las cuales van a producir asentamientos muy perjudiciales en caso de que se vaya a construir encima de esto. Por eso hay que hacer unos estudios de suelos muy bien hechos, de tal manera que las cimentaciones que se hagan en cualquier tipo de construcción se hagan muy profundas, con estilo pilotes, con pilas, con caisson, con una variedad de cimentaciones que nosotros los ingenieros diseñamos. ¿Cuál es el problema más grande? Tenemos los barrios aledaños donde están botando basuras, y aquí en la parte de abajo los bloques 15, 16, 17 y 18 es donde se unen las dos cañadas y sale una sola quebrada. La quebrada, las camelias y las yeguas se unen ya a una sola quebrada. Entonces cuando hace allí el taponamiento, la quebrada queda de cuenta un río, o sea, aproximadamente un río. Entonces tenemos ya filtraciones en los primeros pisos de los apartamentos. Hace mucho tiempo, aproximadamente 2 años, hubo un deslizamiento acá también por problemas de basuras, donde hubo un taponamiento al lado del bloque 18 y 17, según talud, donde quedó muy cercano a 2 metros de los apartamentos. Esto fue construido en una parte, en un lleno, estos 4 bloques de abajo. Cuando hicieron los estudios de suelo, aparece que hay un lleno aproximadamente de 6 metros al lado de los bloques 17 y 18, donde allí no encontraron terreno firme, sino agua.
debido aquí a que tenemos 2 cañadas muy cerquitas a la vivienda que nosotros vivimos. Los niños están muy afectados debido a los brotes, les salen muchos brotes en la piel, en la cabeza, muchas infecciones respiratorias. Hay niños que han tenido que hospitalizarlos por asma, infecciones bronquiales. Está uno comiendo, almorzando o comiendo, desayunando y se vienen esos olores, no, es que horribles. Fétidos. Cuando llueve, así no llueva, cuando hace calor también es lo mismo, o sea, permanentemente son los olores acá. Y más que todo se perjudican las personas ancianas también, hasta uno. Yo en estos días también estuve con unos brotes en la piel también debido a eso, muchos olores. Entonces quisiera por favor que se acordaran de nosotros y nos ayudaran. Si pensamos solamente en el cemento, y pues lastimosamente en la ciudad de Armenia se están dando fenómenos donde la urbanización está invadiendo las zonas que le pertenecen a la naturaleza, eso nos va a traer muchos problemas a mediano y largo plazo. Por ejemplo, entre más cemento construyamos, más calor se va a concentrar en nuestras ciudades. Y en temas de mitigación y adaptación al cambio climático debemos buscar es que estas ciudades tengan la mayor cantidad de zonas verdes, porque son los que nos va a generar adaptación y nos va a dar la capacidad de, por ejemplo, en extensos veranos poder encontrar un espacio donde podamos refrescarnos, porque si pensamos solamente en cemento, vamos hacia el fracaso. Inicialmente nosotros en el año 2004 hicimos un sendero general en compañía con el barrio La Patria. Inicialmente fue un sendero hermoso, la gente venía, trotaba, se pasaba teníamos un campo ambiental muy bueno, un pulmón de salud excelente, pero a raíz de que como era tan abierto por 4 puntas, empezó la drogadicción, empezaron a hacer cambuches para las cosas no debidas y era paso fijo para los ladrones. A raíz de eso la comunidad se quejó, nos tocó cerrarlo, quitarle los puentes y dejar así porque lamentablemente nos falta seguridad para los senderos o es muy difícil cuidarlos en ese sentido. ¿El problema cuál es? Que están tomando esos humedales, esas cañadas, esos guaduales para sitio de consumo y venta de estupefacientes. Igualmente, como están muy pegados a las zonas urbanas, pues esos reductos sirven también para los delincuentes que bajo la modalidad del hurto usan estos sitios para esconderse. La ciudadanía siempre nos manifiesta la problemática que tenemos en esos sectores. Es constante en algunos sectores, como les decía, en algunos sectores es constante, no en todos. Las cuestiones de esos sitios más de venta es de consumo de estupefacientes, para consumo de las personas que tienen esta enfermedad. Casos como tal, podemos decir que aproximadamente en el municipio de Armenia tenemos unos 10 sitios donde se está ejerciendo esta problemática. En el caso de los hurtos sí ya es una cuestión que es, se podría decir, de trayecto, que ven la oportunidad, hicieron el hurto, vieron la oportunidad de esconderse ahí y van y buscan ese lugar para repartir el botín o solamente para evitar la presencia de la policía o de las autoridades. Y que, como le digo, los sectores de los humedales, las cañadas, guaduales, y como sabemos que el municipio de Armenia es afortunada y desafortunadamente. Afortunada porque pues obviamente pues hay mucho más oxígeno para respirar, y desafortunadamente porque estos sitios lo están utilizando es para hacer este tipo de delincuencia. Bueno, aquí en el departamento del Quindío, especialmente en Armenia, tenemos la mala disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad en general. Residuos sólidos y escombros. Bueno, ese problema que decíamos de los escombros y los residuos sólidos, sí, efectivamente, esto está desplazando a la fauna silvestre que tenemos en nuestro departamento, como son las iguanas, los mismos osos perezosos. Vemos como a diario nos llama gente, encontraron a un oso perezoso transitando por la vía. Muchas veces es por eso mismo, porque la gente está haciendo mala disposición de esos residuos y escombros, entonces estos animales lo están desplazando. Otra puede ser que ya pues es un tema pues no mío, pero es la misma urbanización
estamos desplazando la fauna silvestre. Construir las ciudades requiere arrasar con gran parte de la biodiversidad y luego cuando los pobladores estamos en el área, pues empezamos a generar impactos, unos impactos positivos y unos impactos negativos. Voy a hablar de los negativos porque es una preocupación que tenemos desde el sector académico, desde el ama de casa que ve las cosas que le parece que no son. Y uno se pregunta, bueno, hay problemas de delincuencia en los relictos vegetales que existen en la ciudad, algunos de ellos se han convertido en escombreras realmente. Algunos de ellos tienen asociados una problemática que hace que comunidades vean como el relicto vegetal como su problema. Si eso no estuviera, no tendríamos el problema de delincuentes. Si eso no estuviera, no tendríamos X problema. Pero cuando uno mira la causa, es donde uno se preocupa, porque la causa está en las personas, en cómo vemos la vida y en cómo nos percibimos cada uno. Entonces, cuando yo pienso que yo soy el ser más importante del planeta, que todo está creado para que yo lo disfrute, pues hago eso y no pienso en más. Pero cuando yo pienso que soy un ser vivo, como todos los otros seres vivos, empiezo a pensar en la relación que tengo. Y entonces ya arrojar los residuos sólidos no es lo mismo. Yo pienso, bueno, a mí no me gusta vivir en un basurero, entonces no arrojo el desecho que tengo en la mano. Es muy fácil comerme un paquetico de papas y voltear y tirar la bolsa. Pero cuando yo digo, a mí no me gusta llegar a los sitios donde están llenos de basura, entonces yo digo, yo no lo tiro. Nosotros tenemos básicamente dos problemas, que es la disposición de basuras y escombros en los suelos de protección y la ocupación informal sobre los suelos de protección. Voy a empezar entonces hablando del primero, que es un fenómeno, del segundo, perdón, que es un fenómeno que se presentó posterior al terremoto y es un proceso de reasentamiento en las zonas de protección. Antes del terremoto del 99 nosotros teníamos ocupados los suelos de protección con viviendas subnormales. Estas viviendas subnormales no respondieron al sismo del 99, se vinieron abajo muchas de ellas, hubo deslizamientos por la oleada invernal y en el proceso de reconstrucción se extrajo toda esta gente del suelo de protección y se les otorgó vivienda dentro del modelo del FOREC. Sin embargo, el modelo del FOREC tuvo un problema y es que no bastaba con entregar solamente la vivienda, sino que a usted hay que hacerle una reintegración social y hay que prepararlo para una nueva vida, donde usted, además de vivir con unos nuevos vecinos, tiene que asumir unas responsabilidades que conllevan tener un predio, que conllevan tener una propiedad, la propiedad privada. Entonces usted tiene que pagar servicios públicos, usted tiene que pagar un predial, usted tiene que pagar todo lo que tiene que tener en una casa. Las personas no estaban acostumbradas a esto. Progresivamente la gente volvió a esos procesos de reasentamiento y regresaron en muchos casos regresaron a esas zonas de protección, que para el municipio de Armenia las zonas de protección en muchos casos son zonas de alto riesgo por deslizamiento. Encontramos hoy muchos asentamientos, tenemos caracterizados 10 asentamientos donde se encuentran pues en zonas de alto riesgo. Esto implica que en muchos casos no les pueden llevar la prestación de los servicios públicos. Esto nos lleva primero a que se acaba la reserva forestal, por decirlo así, se acaba con el recurso hídrico por el tema de vertimientos directos y se acaba con la fauna del sector pues donde se están implantando. Nosotros tenemos aquí guatines, que es la especie que más se ve, que digamos es una especie casi que única en el país, pues como viven acá de manera libre, silvestre, y pues con los asentamientos subnormales esto se viene deteriorando, además pues que ponen en riesgo sus propias vidas. El otro problema es la disposición de basuras, escombros en los suelos de protección. Allí nosotros hemos identificado que las personas, por evitar un cobro que se les realiza en la escombrera municipal o en los sitios de disposición autorizados de escombros y tierra, prefieren disponer en los suelos de protección, y esto pues conlleva unas sanciones dentro del esquema de comparendo ambiental, que finalmente
si bien se puede generar el cobro y las sanciones, para el suelo de protección ambiental esto no es suficiente. Generalmente las personas piensan, vamos a ir a un sitio porque a mí me gusta ir a la naturaleza. Cuando yo digo eso es porque yo no me siento parte de la naturaleza. Si yo soy consciente que yo hago parte de la naturaleza, entonces mi casa es un sitio para estar hermoso, para vivir, para que yo disfrutarlo. El barrio donde vivo, la ciudad, el departamento, el país, así lo veo todo, porque yo me siento parte. Cuando yo no me siento parte de nada, pues no me importa que se deteriore, no me importa que genere problemas. Cuando uno también en eso influye mucho como el egoísmo de las personas. Yo no pienso en lo que a mí no me gusta o lo que a mí me gusta, cómo lo percibe otro. Entonces lo vemos también muy cotidianamente con las mascotas. Hay zonas verdes alrededor de la casa, yo tengo mi mascota, la saco, ella hace sus necesidades y yo me voy. Listo, tranquilo. Pero no pienso que cuando yo voy a disfrutar ese espacio, encontrarme con el excremento de la mascota no es lo más agradable que pueda pasar. Entonces, si yo no lo quiero ver así, si a mí me molesta el excremento de la mascota, pues si saco la mía, hago lo que debo hacer, recogerlo y ya, no genero problema. Tengo mi mascota, la quiero, la adoro, pero no le genero un problema a mi vecino, a las personas que van a transitar por ese lado. Entonces, si todos esos espacios nosotros los viéramos como sitios de interacción entre las personas y las personas con los demás seres vivos y pensáramos en que así como nos gusta disfrutar, a otro también le gusta disfrutar, nuestro comportamiento frente a esos sitios sería mucho mejor y no existirían los problemas. Entonces, yo creo que ese es el problema, o sea, la causa del problema, y la manera como de arreglar la situación es la educación. Si yo me hago consciente de la situación, yo la puedo cambiar. Si no, nunca lo pienso, no tengo por qué cambiar porque ni siquiera he evaluado que lo que hago afecta a otros o que me afecta a mí mismo. Entonces, la educación tiene esa parte positiva, lo lleva a uno a pensar, a reflexionar sobre lo que hace, a ver que su relación en el ecosistema no es solo la de depredador, sino que es la persona que también se disfruta ese espacio. La gente le ha dado los usos que no deberían ser y sin duda alguna son espacios que están muy amenazados por esa presión que se viene ejerciendo sobre ellos. Mucha gente es insensible y ve estos lugares como el espacio para arrojar basuras, escombros en algunos lugares que luego cubre la vegetación y no debería ser así, por el contrario deberíamos, hago la invitación a la comunidad que tiene que ver con estos lugares de conservación, estos lugares verdes dentro de la ciudad, que los potencialicen, que los valoren, que se apropien de ellos y que les den el mejor uso, porque sin duda mucha gente hace uso de estos espacios simplemente para extraer, para refugiarse allí y cometer acciones indebidas, y por el contrario deben ser espacios que las comunidades deben apropiar para hacer uso y son escenarios para la educación ambiental con todo un potencial incalculable allí y están solamente saliendo de nuestras casas. Los relictos urbanos han permanecido allí durante mucho tiempo. Otros más jóvenes se desarrollaron incluso con la ayuda del hombre. Lugares en donde la guadua ha jugado un papel protagónico por su facilidad de propagación y su rápido crecimiento. Frente a la naturaleza y utilidad de esta especie, existen diferentes puntos de vista y distintas formas de aprovechamiento. Bien, pues con Guadua angustifolia es una gramínea, ¿no? Es un pasto gigante, se le conoce también. Sucede que pues, es una especie que se ha ido manipulando de una manera antrópica, porque siempre está relacionada con los yacimientos de agua y conservación de quebradas. Entonces hasta ese punto está bien. El problema es que cuando se homogeniza una especie, es decir, se empieza a sembrar como si fuera un cultivo,
pues entonces esto tiene unos efectos importantes, no solamente para el suelo, sino para la diversidad. También si tenemos en cuenta que la guadua, es una especie clonal, es decir, nosotros podemos ver un parche de gran cantidad de guaduas, pero realmente es un solo individuo que por tierra está conectado a través de sus raíces, de sus rizomas. En términos de diversidad, pues es un problema, porque si ataca una guadua, alguna enfermedad, pues las mata todas, porque es un mismo individuo. Aparte de eso, cuando ustedes observan dentro de un guadual hay poca número de especies. Entonces, esa presencia de guadua y otras especies que hemos convertido prácticamente en un cultivo pueden llegar a ser un problema bastante importante para la dinámica de lo que es la ecología de nuestros paisajes rurales y también urbanos. Desafortunadamente, pues hubo una época donde uno de los alcaldes de la ciudad le dio por hacer el guadual más grande del mundo, y lo que hizo fue de pronto uno de los daños más grandes del mundo. Porque esa parte de la guadua, si se va a sembrar, se debe sembrar en una forma técnica y con una proyección futurista, no a término medio ni a corto plazo, sino a largo plazo, porque ya es invasora y va creciendo y va causando problemas, por lo menos dentro de la ciudad. Pero sí hay que saberla sembrar y ya saberla manejar. A nosotros, por ejemplo, aquí sí nos hizo mucho daño. En Provité nos ha hecho mucho daño. Además, porque para manejarla se requieren permisos especiales de la CRQ, hay una cantidad de tramitología, como todo en Colombia, que es tramitología para todo, y no dejan tratarla fácilmente, manejarla, entresacarla, manejarla en forma técnica, porque para ellos, pues, primero hay que pedir permiso y pasar por encima de ellos, porque de resto no se puede manejar. Entonces, mientras ellos dan el permiso, que son tiempos de 6 a 1 año, ¿sí?, de plazo para que den el permiso de manejo del guadual, eso ya ha causado los daños que usted se imagine. Sin embargo, aquí hemos tratado de hacerlo y lo hemos manejado y hemos entresacado y la tenemos muy bonito, aunque es uno de los de los árboles, de la arborización más bonita que hay, porque pues si lloran los guaduales, ¿por qué no lloras tú? Como dice el cuento, ¿cierto? Pero de todas maneras es muy bonita y ella trae mucha frescura, conserva mucho el ambiente, descontamina impresionantemente. Y realmente nosotros desde hace cerca de más de 5 años trabajamos la guadua, porque consideramos que es una de las fibras más importantes que tiene Colombia, además de que es una pariente del bambú, y en la China y en la India se pueden sacar subproductos y productos del bambú, de lo que tú quieras. Tenemos desde alimentos, tenemos gaseosas, tenemos cerveza, tenemos ropa, tenemos papel, tenemos cartón, tenemos productos para la parte relacionada con la construcción, que es lo que más se usa aquí, por ejemplo, en Colombia. Tenemos, por ejemplo, el bambú utilizado combinado con cemento para hacer fibrocemento, entonces hacen las tapas de las alcantarillas en la China. Hasta vehículos se pueden hacer, hay bicicletas, carros hechos con bambú, ¿sí? De manera que las posibilidades son enormes, ¿no? O sea, lo que pudiéramos hacer de esta hierba, porque la guadua es una hierba, no es un maderable, ¿sí? Son infinitas cosas que podríamos sacar, y aquí en el instituto estamos precisamente queriendo ir sacando diferentes subproductos, ¿sí? Y entonces tenemos esto. Ahora, esto tiene unas características interesantes. En primer lugar, vamos a decir lo que existe en el mercado, lo que hay en este momento a nivel comercial es uno, pero hecho de madera y fundamentalmente pino. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese, en primer lugar, es un producto que ha sido trasladado aquí a Colombia, ¿cierto? El pino no es nativo, entonces el pino está destruyendo todo lo que corresponde con las especies nativas de aquí de la región, de aquí de Armenia, ¿ok? Pero que tenemos guadua, que puede reemplazar eso, y tenemos unas ventajas adicionales. Este producto es mucho más resistente ante la compresión, ante la tracción y ante la flexión que la madera, ¿sí?
La segunda cosa es que es más resistente a la penetración, ¿ok? La tercera cosa es que absorbe menos agua. Cuando tú lo pones en un ambiente húmedo, entonces absorbe menos agua que la madera. Y mucha gente se queja de un mueble hecho con aglomerado de madera que apenas siente el agua, inmediatamente se infla, ¿cierto? Este no. Y la cuarta cosa es que es aislante acústico, o sea y térmico, de manera que nosotros podemos utilizarlo como paneles para aislar térmicamente un lugar o acústicamente, o simplemente de que es un material que puede resistir mucho más la humedad y que puede resistir muchísimo más de los golpes, ¿cierto? Entonces podría servir para muebles, podría servir para pisos, podría servir para entrepaños, podría servir para cielos rasos, de manera que las utilidades son enormes. Y aquí en el instituto estamos desarrollando simultáneamente la tecnología para fabricar esto. Lentamente la ciudad y sus habitantes van entrando en ese mundo verde que siempre ha estado ahí, a su lado. Los conflictos se van transformando en experiencias de vida donde se genera una estrecha relación entre el bosque y la sociedad en expansión. Con mi socio del momento decidimos que era una buena opción construir un centro comercial donde también disfrutara y la gente en su parte interior disfrutara visualmente, sin entrar, sin contaminar, que era como estaba. Entonces nos encontramos pues con un basurero aquí de 30 años, aquí botaban las volquetas, los escombros de las obras, los sobrantes, madera, las carretillas, pero de un volumen bastante alto de muchos años. La verdad era como un punto de botadero de ellos en sus tareas de botar escombros. Por consiguiente nos tocó una tarea costosa de desocupar, sacamos como unas 200 viajes entre basura y escombros para poder volver al terreno, al lote, a su terreno, digamos, natural. Contratamos también mano de obra para limpiar el Guadual, que estaba muy contaminado, con piedras, pedazos de ladrillo, tejas. Lo limpiamos y procedimos a hacer este desarrollo del centro comercial, y que a la vez, que es lo que nos produce, digamos, mucha satisfacción, es la recuperación en sí del mismo recinto boscoso del Guadual, porque al construir este centro comercial en esta línea delgada, lo que produjimos fue un tapón para que el humano no entre a contaminar con la basura, al caminar, al entrar, al cortar una guadua, en fin. Entonces, pienso que este también fue un proyecto donde estuvo en muy buena unión con la naturaleza y en la cual también fue de la mano entre constructor y naturaleza. Vivo en Provitec desde que se creó Provitec. Yo fui uno de los fundadores de Provitec, de la junta iniciadora de Provitec. Es uno de los sectores de mayor ambiente ecológico, de mayor ambiente en pureza de aire que tiene la ciudad, diría yo, puesto que nosotros hemos tratado de conservar siempre la parte ambiental, la parte de laderas, la parte de flora y fauna. E hicimos primero unos bosques primarios, unos bosques con árboles nativos, buscando que no fueran muy dañinos ni muy invasores y que pudiéramos controlarlos de una buena forma. Empezamos a hacer campañas con toda la comunidad de siembra. Ellos nos regalaban los colinos, íbamos, hacíamos jornadas de siembra y de conservación de la ladera, evitando las basuras, las contaminaciones, todo eso, etcétera, etcétera. Y logramos concientizar mucho los jóvenes y los niños de esa época, que ya hoy son adultos y viven aún todavía aquí en Provitec, para conservar esa ladera. La comunidad utiliza el sendero, los senderos que tenemos ahí, porque como es tan fresco y tan puro, entonces la gente baja, camina por el sendero, hace sus recorridos, inclusive hay grupos de meditación que van y hacen meditación allá en el sendero, hacen su relax, todo el cuento en esa zona porque es demasiado tranquilo. Dentro de lo que es la fauna, ahí tenemos muchísimas especies de animales. Tenemos iguanas, tenemos guatines, tenemos chuchas, tenemos aves, cualquier cantidad de aves.
aquí llega mucha ave migratoria y todo lo hemos tratado de manejar porque pues nos parece que eso es bonito y es bueno. Ya aquí la gente ya se enseñó a darle alimentico a los guatines, de pronto usted los ve cada rato jugando aquí. Ya los guatines corren por aquí, juegan por toda parte, porque son parte ya de la comunidad. Para nosotros eso es la vida, eso es la pureza y eso es el ambiente sano que tiene Provite. En la actualidad tenemos 13.5 hectáreas en área boscosa, en un contexto de ciudad. Es uno de los relictos más grandes que se tienen en la ciudad de Armenia y tiene una connotación muy particular, y es que está incrustado en el campus de la universidad. Esencialmente, en el relicto vegetal cedro rosado hacemos investigación adelantada por estudiantes de los diferentes programas de biología, licenciatura en biología, de la maestría en biología vegetal y áreas afines de la universidad que tienen que ver con el tema ambiental. Hacemos conservación mediante el establecimiento de una zona de vivero y un invernadero en donde propagamos algunas especies y apoyamos todos esos procesos de propagación de especies forestales y otras especies que pueden servirnos para reforestar en el interior del relicto. Y hacemos educación ambiental. Traemos grupos de estudiantes de diferentes instituciones educativas, incluso desde la misma universidad, el Jardín Botánico Cedro Rosado, que esa es nuestra visión a largo plazo, consolidarlo como todo un jardín botánico, se convierte en un laboratorio vivo para apoyar todos los procesos académicos que se dan al interior de la universidad. Entonces allí estamos realizando un proceso muy interesante porque de esta manera estamos garantizando que toda la biodiversidad que hay allí y el refugio que es este escenario para la biodiversidad urbana, de alguna manera llamémoslo así, tenga las garantías para que todos los procesos que allí están ocurriendo se den de una manera tranquila. Sin embargo, no es un proceso pues que aparece de la noche a la mañana, es un trabajo que se ha venido dando desde sus orígenes por un grupo ambiental que se conformó en el programa de licenciatura en biología, les estoy hablando de hace cerca de unos 25 años, y tienen que ver con que es un jardín botánico vinculado a unos programas de biología y de licenciatura, un jardín botánico vinculado a unos programas de maestría, un jardín botánico que tiene el respaldo de un centro de estudios e investigaciones en biodiversidad, donde tenemos entomólogos, tenemos zoólogos, botánicos de muy buena trayectoria, que van a soportar todos los procesos que se desarrollen al interior de este escenario. Bueno, realmente el Parque de la Vida nació en un lote o en un viejo casucho que llamaba el Ancianato de Armenia. Había prados y seguramente que había por ahí algunos caminaderos y cosas de esas, pero realmente nada tenía forma de parque, ni estaba hecho, y era sobre una carretera que iba de Armenia a Pereira todavía. Posteriormente, una de las partes de ese parque se la compró la Lotería del Quindío. Hicimos el sendero, que es muy bonito, hicimos el puente, ese puente lo hizo Luis Fernando Gaviria, ahí nació el Parque de la Vida, lo hemos estado llevando, ha habido momentos difíciles. El Parque de la Vida es el pulmón de la ciudad, es el sitio donde podemos venir a caminar, donde podemos estar, donde podemos respirar aire puro. Es para Armenia lo que es el Central Park para Nueva York. Eso es. Esas son las grandes ciudades. Lo que el Parque Nacional de Bogotá, que lo dejaron acabar, era para Bogotá. A las ciudades le hacen falta zonas. Usted sabe que la población está muy grande, no tiene dónde caminar, no tiene dónde estar, no tiene dónde respirar, dónde venir a pasar unos días contentos, dónde compartir la naturaleza, dónde estar con la naturaleza y verla muy bella. A mí me parece este parque importantísimo para Armenia. En este nuevo plan de ordenamiento territorial, un esquema de ocupación que primero respete los recursos naturales, segundo que los proteja y tercero que no sigan siendo la cara fea de la ciudad, ni la cara de atrás ni la parte de atrás de la ciudad. Se enmarca una ciudad diferente, se realiza un esquema diferente donde el suelo de protección ambiental es la cara amable y la cara bonita de la ciudad.
pienso que los relictos de bosque que quedan en el interior de la ciudad son ecosistemas muy importantes, porque de ellos depende que las ciudades no se vuelvan solo concreto. Sería muy triste uno andar por entre cemento y no ver nada de fauna, no ver nada de flora. Es que el pajarito que pasa es bonito, la mariposa es bonita y hacen agradable la vida. Entonces la calidad de vida depende de la existencia de esos parches que quedan de la selva que había aquí anteriormente. Sí. Topológicamente Armenia tiene una característica que es una colinita, una montaña pequeña, una cañada, una montaña, una cañada, y en el pasado destruimos muchas de esas cañadas, desaparecimos muchos guaduales, la cual pues fue equivocado, pero creo que bueno, era tiempo de comenzar a tener otra idea y que la misma autoridad también tuviera planos más claros para poder que la ley pudiera ser más autoritaria con el constructor y que pudiera demarcar muy claramente qué es construible y qué no, qué terreno es construible y qué no. Eso ha ayudado, más la conciencia misma del constructor, creo que hemos comenzado a hacerlo y yo espero pues que la gran mayoría estemos en esta misma sensibilidad con lo que es nuestra ciudad. Podríamos tener un espacio público con un índice muchísimo mayor a las ciudades más importantes en este tema, como lo puede ser Ámsterdam, que tiene un índice de 15 metros cuadrados por habitante. Nosotros podríamos tener 30 metros cuadrados de espacio público por habitante. Entonces, lo que nosotros planteamos no es una idea descabellada, es una idea amable, es una idea responsable desde el Plan de Ordenamiento Territorial, que al estar en el Plan de Ordenamiento Territorial se convierte en política pública de desarrollo urbano. Entonces allí lo que establecemos es un nuevo modelo de ocupación territorial más ambientalmente responsable, ligado con las realidades territoriales del municipio y dándole la cara a una topografía que nos ha marcado siempre un desarrollo regional. Sin duda alguna, el relicto y el Jardín Botánico Cedro Rosado, Universidad del Quindío, mejor, va a ser un espacio que va a permitir mostrarle a la gente de la ciudad y de otras instituciones de afuera del departamento todo lo rico que puede llegar a convertirse un sitio como estos al interior de una ciudad. Eso es bien interesante. Creo que es un trabajo muy importante de hablar del compromiso del ser humano, de la empatía que debe existir entre el ser humano y los recursos. Y ojalá Armenia recupere, pero vamos a ver los problemas muy grandes que van a encontrar ahora, las construcciones, porque eso sí fue el acabose. Bueno, para mí la ladera pues es casi la vida. Yo he peleado por esa ladera desde que hicimos a Provitec. Eso lo hemos conservado, hemos peleado con todo el mundo. Hemos pedido a la alcaldía, ahorita hace poquito terminaron un trabajo aquí de conservación, de arreglándola, adecuándola y todo el cuento, y siempre pedimos pues que nos la mantengan en muy buenas condiciones o que nos permitan hacerlo nosotros. Y es importante resaltar que hoy por hoy la conservación de esa fauna silvestre pues se está fortaleciendo. Nosotros ya vemos en la parte norte del municipio de Armenia que los guatines ya salen a las calles y se está viendo como ese respeto ya de la fauna silvestre. Ya no tenemos el hábito pues de darle piedra como antes o de cazarlos como antes. Que la misma topografía de la ciudad de Armenia obliga a que estas áreas deban permanecer en bosques, ¿sí? Hay un plan de ordenamiento territorial y ese plan de ordenamiento territorial define que esas zonas de quebrada, de cañadas, deben conservarse, deben contener bosques, los cuales nos van a prestar una cantidad de servicios para las comunidades. Pero la otra óptica es que los mismos planes de ordenamiento territorial, fuera de pensar en el tema de la urbanización, deben pensar en sitios que sean de esparcimiento para la comunidad, para que estos bosques sean los pulmones de nuestra ciudad. Hemos tenido ideas, más que todo ideas, pensamientos futuristas. Hemos hablado con la gente, pero no hay un estudio concreto en que diga que este parque lo debemos llevar hasta la Plaza Bolívar, por la quebrada, los lados de la quebrada. Lo que sí hicimos fue ese sendero que usted ve al lado de la quebrada, lo que nos dice que sí podemos hacer un sendero al lado de la quebrada, y donde esté muy mal en un lado se tranza al otro por un puente, y se hace una cosa muy bella que sería para Armenia, estando la quebrada potabilizada. Hay que
arreglar la quebrada. Hay que decirle a los ricos de Armenia que dejen de echarle tanta mugre y tanta basura, porque del hospital y todos estos sectores, que es el sector de la clase alta de Armenia, allá van a caer a la quebrada. Pero es que hay que pensar, en las ciudades hay que pensar siquiera 200 años adelante qué va a pasar, porque si no si se piensa en el mañana, se hacen cosas pequeñas, se barren las calles. Esta es la ciudad de los bosques, la ciudad de la biodiversidad. Un milagro de la vida misma, pintado con pinceladas de agresivos tonos grises que contrastan con el verde de una acuarela urbana. Una obra en permanente transformación que debe contemplarse a sí misma como una experiencia única de vida. Este documental es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, administrado por la Autoridad Nacional de Televisión.